Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En nuestra edición impresa del día de hoy damos cuenta de una información sumamente trascendente. Todo el mundo, además del Perú, vive hoy esta lucha mundial contra el coronavirus COVID-19 que han llevado a medidas extremas, como en el caso del Perú, el aislamiento social obligatorio durante un mes en total, y otros países tienen medidas similares en mayor o menor medida. Y todos decimos que esto nos tomó por sorpresa, era algo que nadie vio venir en ningún lugar del mundo. Sin embargo, como damos cuenta en nuestra edición impresa de hoy, el año pasado, en septiembre del año pasado, se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe que daba cuenta de la alta posibilidad de vivir una pandemia de consecuencias catastróficas. Esta información fue resultado de un informe que preparó la Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación. Es un grupo de trabajo que se creó ante las Naciones Unidas luego de la experiencia de la gripe H1N1 y del manejo del ébola. Ellos elaboraron este informe que lleva por título Un mundo en peligro, informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias y alerta de este alto riesgo. Es decir que había ya una voz de alerta desde el año pasado. Y a esta hora de la tarde hemos tomado contacto telefónico con una de las profesionales que integró esta comisión, esta Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación. Actualmente integra este equipo. Es la doctora Janet Vega Morales, quien es especialista en salud pública, ha sido subsecretaria de Salud en Chile y ha tenido altos cargos en la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es jefe de innovación médica y transformación digital de la red de salud UC Christus, que es el principal proveedor de salud privada en Chile, y ha tenido la gentileza de concedernos unos minutos. Doctora Vega, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada. Primero quisiera empezar preguntándole ¿cuál es el propósito de esta Junta Mundial de Vigilancia Mundial para la Preparación de la que usted es parte? Bueno, esto es un board, es un organismo asesor directo del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros. Y este board fue organizado en conjunto, tanto por la OMS como por el Banco Mundial, y tiene representantes de algunas agencias, más algunas personas que fueron seleccionadas como expertos internacionales. El director de la OMS nos encargó que nosotros funcionáramos como un equipo asesor para que él pudiera tomar decisiones de eventuales emergencias o problemas que nosotros pudiéramos visualizar en el futuro en el mundo y para poder prepararse de manera adecuada frente a esta emergencia. Y como primera parte de esto, nosotros realizamos un informe que le presentamos en septiembre del año pasado. Este informe, que está disponible en internet, es muy amplio, pero ya desde el título hay una alerta muy clara. Dice, un mundo en peligro. Si usted tuviera que sintetizar el principal mensaje de este informe, ¿qué nos diría? Bueno, el principal mensaje de este informe es que las naciones no pueden dejar de poner recursos para lo que significa preparación frente a eventos catastróficos, siendo uno de estos eventos catastróficos las pandemias. La experiencia pasada efectivamente muestra que lo que nosotros hemos tenido es que las pandemias que han ocurrido en el mundo suponen no solamente un trastorno muy importante para la salud, sino que también suponen un trastorno muy importante para el comercio y el turismo, que son motores de la economía mundial. Y nosotros en ese sentido dijimos que el mundo en este momento no estaba preparado para una pandemia, particularmente si teníamos una pandemia causada por un patógeno respiratorio virulento que se propague con rapidez. Que la última que había memoria era la pandemia mundial de gripe de 1918, que en ese momento afectó a un tercio de la población mundial. Y lo que nosotros dijimos es que si hoy día se produjera un contagio parecido en un mundo con una población 4 veces mayor
y con gente y personas que pueden viajar al mundo, en cualquier lugar del mundo en menos de 36 horas, habría un potencial de muerte de entre 50 a 80 millones de personas y además una posibilidad de desestabilizar la seguridad nacional y tener consecuencias catastróficas para la economía y el comercio mundial. Eso es básicamente lo que dijimos. Y ahora, Y dijimos que los países no estaban preparados para hacer frente a esta posible catástrofe. correcto. Y permítame preguntarle, la crisis que vive el mundo ahora frente a esta emergencia por el coronavirus, ¿puede alcanzar las proporciones catastróficas que usted ha señalado en número de muertes y afectación a la economía? Yo creo que en términos de muertes aún está por verse, pero sin duda desde el punto de vista de la economía mundial, esta crisis va a llevar a una recesión probablemente mundial que va a afectar en mucha mayor medida a aquellos países que tienen condiciones económicas más difíciles. Ya lo estamos viendo con la caída de las bolsas internacionales, pero también con la caída de las bolsas locales y con lo que significa que las personas que generan servicios fundamentales están sin trabajo. Ya la proyección en Latinoamérica es que la gran mayoría de las economías se van a desacelerar, incluso con crecimientos negativos. Es como una cadena de naipes en la cual empieza por un naipe y se desmorona toda la cadena. Por lo tanto, efectivamente, esta epidemia va a tener una repercusión económica mundial muy importante y con mucha probabilidad vamos a entrar en recesión. Es realmente impresionante que este informe se haya presentado hace tan solo unos meses y ahora estemos viviendo esta situación. Cuando ustedes presentaron este informe, ¿qué tipo de impacto o receptividad tuvo cuando se presentó ante Naciones Unidas, por ejemplo? Bueno, yo creo que la receptividad fue muy buena, pero yo me da la impresión de que en ese momento los líderes de las organizaciones internacionales pensaban que si bien es cierto este era un riesgo alto, la probabilidad de ocurrencia era remota. Desafortunadamente, la experiencia mostró que lo que estábamos diciendo efectivamente podía ocurrir y que la probabilidad de ocurrencia, tal como nosotros dijimos en el informe, no era tan remota como las personas y los organismos internacionales estaban visualizando. Nosotros dijimos que existía una alta probabilidad de ocurrencia de una pandemia en los próximos años, dado que la historia reciente muestra que efectivamente cada cierto número de años se producen pandemias y dado la interconectividad global del mundo, es muy fácil que cualquier nuevo virus que aparezca, cualquier mutación, en el momento en el que alcanza la posibilidad de transmitirse a humanos, efectivamente produzca una pandemia. Ahora, solo para precisar, no es que ustedes identificaran este virus en particular o esta cepa, sino identificaron lo catastrófico que podría ser un escenario de esta naturaleza. Digamos. Dijimos dos cosas, lo catastrófico que pudiera ser y lo otro, que la probabilidad de ocurrencia no era tan menor como la gente pensaba. De hecho, nosotros dijimos entre el 2011 y el 2018 han ocurrido al menos 1.483 brotes epidémicos en 172 países y de esos un porcentaje importante eran enfermedades que potencialmente podían alcanzar a ser epidémicas o incluso pandémicas. Los últimos más que tuvieron más de repercusión, por cierto, lo que tenía que ver con la epidemia de ébola. Y entonces dijimos que nosotros estábamos en una nueva era en la cual iba a haber una mayor frecuencia en la aparición de brotes de consecuencias nefastas y que dado la interconectividad mundial había una mucha mayor probabilidad de propagación potencialmente muy rápida y muy difícil de gestionar. Ahora, si uno compara la pandemia actual con antecedentes como la H1N1 o el ébola, ¿por qué es que esta es o parece ser más devastadora? ¿Qué diferencias hay entre esta y pandemias anteriores? Bueno, fundamentalmente la transmisibilidad.
Esta es un virus que lo que muestra es que tiene hasta ahora el comportamiento que tiene una muy alta transmisibilidad. Y que dado que tiene esta alta transmisibilidad, a pesar de que es un virus que tiene una mortalidad que uno podría decir relativamente baja, entre comillas, los últimos cálculos indican que probablemente un poco mayor que una epidemia de influenza estacional, pero dado que es un virus nuevo, por lo tanto tiene todo el mundo que está potencialmente susceptible porque no hay inmunidad, y el nivel de infectividad que tiene, la posibilidad que tiene de efectivamente colapsar los sistemas de salud y generar un porcentaje de población muy importante enferma, es mayor que en otras ocasiones. Y lo que uno ha visto en la práctica es que los países que están siendo más afectados, lo que ha ocurrido fundamentalmente es que se colapsan los sistemas de salud. Y por cierto, ese ha sido el principal problema. Como es altamente transmisible, un virus que aún no sabemos ni siquiera si provoca inmunidad permanente, en la práctica lo que ha llevado es que frente a eso la única alternativa sea ir decretando cuarentenas y aislamiento social que perturba el funcionamiento económico de cualquier localidad o cualquier país. Ahora, ¿cuál era el llamado que hacían ustedes en este informe a los gobiernos? Es decir, ¿qué debieran hacer los países en tiempos de paz, digamos, para prepararse para escenarios como este? Bueno, nosotros hicimos una serie de básicamente de recomendaciones. Y nosotros dijimos, aquí hay algunas cosas que son básicas. Dijimos, primero hay que armar un sistema de liderazgo para que efectivamente esto sea monitoreado y que efectivamente preparemos una respuesta como global, coordinada en caso que se presente. Segundo, dijimos, nosotros tenemos que prepararnos para lo peor. Nosotros tenemos que prepararnos para la eventualidad de una pandemia causada por un patógeno respiratorio nuevo y que se propague rápidamente. Y luego dijimos, tenemos que generar, por lo tanto, los mecanismos de financiamiento para que si esta situación se produzca, estemos preparados para enfrentarlo. Y la otra medida que dijimos es que necesitamos tener mecanismos internacionales claros de coordinación global en caso de que tengamos esta situación. Eso es básicamente lo que dijimos. Y ahí explicitamos cada una de estas medidas en detalle. ¿Usted considera que alguna de estas recomendaciones fue adoptada, por lo menos parcialmente, por algunos países en particular? Desafortunadamente no, probablemente porque las decisiones en los organismos internacionales toman algún tiempo. Este reporte fue presentado en septiembre, pero aún así esto es algo que no es nuevo, nosotros sabemos de hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que ocurre es que dado el tipo de modelo económico que se ha implementado en el mundo y en particular en salud, las funciones esenciales de salud pública que tienen que ver con vigilancia epidemiológica, con seguimiento de la población e incluso con vacunación de la población, los presupuestos destinados a acciones de salud pública que son fundamentalmente preventivas cada vez disminuyen más en todos los países. Y por lo tanto lo que ocurre es que se empieza a debilitar los sistemas de salud pública. Y al debilitarse los sistemas de salud pública, evidentemente que se pierde la gobernanza en salud. Entonces, lo que ocurre es que cuando un país es afectado por una epidemia o una pandemia, no existe la coordinación, no existen esos sistemas globales que habían antes o sistemas nacionales que toman el control y que inmediatamente empiezan a operar. Dado esta economía de mercado, es como cada uno se rasca como puede. El problema es que para los virus, el rásquese como puede no funciona porque vamos a estar todos afectados de la misma manera. Por lo tanto, la única posibilidad es responder como país organizado primero y como comunidad global organizada. No hay país que pueda por sí mismo responder a este tipo de desastre. ¿Y cuál debiera ser el rol de los países con una situación más holgada económicamente? Digamos, ¿debieran ejercer una suerte de liderazgo en una situación global de este tipo? Sin duda que más que los países, los organismos internacionales que tienen que hacer el rol de una especie de Ministerio de Hacienda, es decir, los Ministerio de Finanzas. En este momento lo que
Lo que nosotros tenemos es que necesitamos asegurar desde el punto de vista financiero que las personas están protegidas para poder seguir manteniendo al menos sus derechos básicos, como por ejemplo el derecho a tener un salario digno. Nosotros no podemos, sobre todo en Latinoamérica, en la cual una masa muy importante de la población es informal, una primera cosa que tenemos que hacer es garantizar que esa población va a poder sobrevivir económicamente a esta crisis. En paralelo a eso, tenemos que asegurar que efectivamente los ministerios de salud tomen el control de la situación, que hagan un catastro de todas las camas que tienen disponibles, porque va a haber un colapso de camas críticas, y que sigan religiosamente, yo diría, las 4 palabras claves para el control. Lo primero es aislar a los enfermos o a los que son posibles casos. Segundo, testear, como dijo Tedros. Hay que buscar las personas que efectivamente puedan ser casos y sus contactos. En tercer lugar, tratar oportunamente y tempranamente a los afectados. Y en cuarto lugar, trazar a las personas que son contactos, es decir, aislar, trazar, tratar fundamentalmente, y testear, yo diría que son las 4 palabras clave, porque si no somos capaces de saber cómo está el estado de la epidemia en nuestros países, no la vamos a poder detener. Y en ese sentido, en Perú en este momento, por ejemplo, ustedes tienen alrededor de 500 casos, pero tienen un indicador que es un indicador complejo, que tienen 4 muertos. Y eso significa que probablemente tiene mucho más extendido el brote de lo que aparece. Porque si tienen 4 muertos, significa que está mucho más extendido en el país. Y eso, en mi opinión, significa que probablemente están testeando menos que lo que deberían estar testeando, dada la situación que están viviendo. Correcto. Ahora, en el caso de Perú, entiendo que en Chile también, si bien estas cifras pueden ocultar el real número de contagios, se han tomado medidas bastante drásticas, ¿no? En el caso de Perú hay un aislamiento obligatorio en casa. ¿Qué va a pasar con países como por ejemplo México, donde parece que el gobierno no se hubiera enterado de esta situación todavía? Bueno, se van a enterar dolorosamente. Va a pasar lo mismo que le está pasando a Trump, en el cual en este momento en Nueva York está en el top de la cantidad de infectados y que tienen copado todos sus hospitales con pacientes, y que efectivamente están teniendo una cantidad muy importante de muertos. Y les va a pasar probablemente lo mismo que ha ocurrido en Italia, en el cual dolorosamente se van a dar cuenta cuando ya sea tarde para prevenir la situación. Yo celebro que Perú efectivamente haya hecho una política de cuarentena. De hecho lo hicieron mucho antes que nosotros. Nosotros recién hoy día estamos iniciando un proceso de cuarentena que ha sido pedido por todos los técnicos y los científicos involucrados. Y nosotros lo que estamos diciendo es que lo primero es la salud, lo primero es asegurar que nuestra población sobreviva, y después veremos cómo hacemos con el tema económico. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, las medidas que está tomando Perú, aunque parezcan muy draconianas, son las medidas que hay que tomar más temprano que tarde. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Si es que volveremos. ¿Cuál es su punto de vista? Nos vamos a demorar más que lo que la gente cree. Nos vamos a demorar varios meses, probablemente incluso un año y medio en volver a la normalidad. Por lo tanto, hay que prepararse. Esto, si usted piensa que lo que estamos tratando de hacer en este momento con estas medidas que son bien draconianas es aplanar la curva hasta esperar que haya una vacuna disponible o algún medicamento, las expectativas de vacuna, en el mejor escenario no vamos a tener vacuna disponible. Una cosa es que esté la vacuna y otra cosa es que esté disponible antes de un año. Por lo tanto, tenemos que plantear de que vamos a estar un periodo de varios de meses, incluso hasta un año, en estas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los países que han sido exitosos? Lo que básicamente han hecho es que han generado una estrategia de contención, es decir, buscar casos y contactos de manera brutalmente agresiva, y han hecho estrategias de cuarentena por un tiempo para dar el espacio. La cuarentena cumple el rol de
aplanar la curva, pero dar espacio para generar una red de laboratorios nacional y la capacidad de testear, y una red nacional que permita identificar rápidamente los contactos para poder aislarlos. Por lo tanto, hay una primera ola que se aplana con la cuarentena, pero después van a seguir habiendo pequeñas olas dependiendo de cuánto sea lo que se pueda contener, porque usted cuando pone a la gente en su casa, los susceptibles siguen estando ahí. Lo que hace que no estén disponibles para infectarse. Pero una vez que la gente sale a la calle, hay que introducir una política de detección inmediata para que si empieza de nuevo a aumentar los casos, esto sea controlado y se vaya manteniendo relativamente controlado con pequeños pics hasta que tengamos la vacuna. Esa es como la estrategia global poblacional. En Alemania, la canciller Merkel dijo que eventualmente el 70 o 80% de la población terminaría contagiándose. Y el ministro de Salud en Perú hace 2 días literalmente dijo, eventualmente todos nos vamos a contagiar. Eso ha generado bastante pánico. ¿Usted comparte esa apreciación? Bueno, todavía no hay evidencia suficiente para saber qué porcentaje de la población se va a contagiar. Eventualmente, efectivamente, nos vamos a contagiar, pero la pregunta no es esa, la pregunta es cuánto nos vamos a enfermar. Y para contestar esa pregunta, como no sabemos el denominador, no sabemos cuánta gente efectivamente ha hecho la enfermedad de manera asintomática, en estos momentos no podemos predecir qué porcentaje de la población se infecta, pero es asintomática a la enfermedad. Esos datos todavía no los tenemos, los deberíamos tener en los próximos meses. Por lo tanto, es como un ejercicio bien fútil, porque hay papers tempranos que dicen que la gran mayoría de las personas que se infectan son sintomáticas. En los últimos modelos que están apareciendo dicen que la gran mayoría de las personas que se infectan son asintomáticas. No lo sabemos, no tenemos respuesta a eso. Es muy probable que si uno mira el comportamiento de las gripes en global, los virus que tienen que ver con influenza, efectivamente se infecta gran cantidad de la población. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es qué porcentaje se enferma y qué porcentaje se infecta y se mantiene asintomática. Y eso no lo sabemos hasta el día de hoy. De acuerdo, muy claro. Doctora, ha sido muy interesante escucharla y conversar con usted. Le agradezco mucho por esta comunicación. No, al contrario, feliz de poder aportar un granito de arena y cuídense, váyanse, manténganse en casa, sigan las instrucciones, porque si es así, nuestra querida región de Latinoamérica va a salir fortalecida de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a la distancia, muy amable. Igualmente, adiós. Gracias. Era la doctora Janet Vega, ex subsecretaria en Chile y además integrante de la Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación, un órgano de las Naciones Unidas que en septiembre del año pasado presentó el informe Un Mundo en Peligro, un informe que alertaba sobre la alta posibilidad de pandemias que tendrían consecuencias catastróficas para el mundo. Esto fue solo hace unos meses y la realidad nos ha mostrado lo certeras que eran esas predicciones que debieran haber sido atendidas con mayor interés por nuestros gobernantes. Bien, hacemos un corte y regresamos en cualquier momento con más información a través de Perú 21 Televisión. Con permiso. Este programa es auspiciado por la campaña Viva el Perú Unido, que invita a todo el sector privado a unirse para atender la emergencia por el coronavirus.